Jóvenes, reciban nuestros cordiales saludos, siempre deseándoles que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar el segundo trimestre con la unidad número 2, cuyo título es La primera y la segunda revoluciones industriales y sus efectos en el mundo del siglo XVIII y XIX. Sobre la primera revolución ya se había avanzado algo el año pasado, de manera que esta primera sesión sería una especie de repaso. La primera sesión tiene como título La primera revolución industrial a fines del siglo XVIII y sus repercusiones, es decir, todos los cambios políticos, sociales y económicos que generó en el mundo entero. Para ello debemos recordar qué era una revolución. Habíamos señalado que una revolución es la transformación total de una sociedad en un momento determinado, en una época determinada. Por ejemplo, hablamos el año pasado de la Revolución Norteamericana, es decir, la independencia de las 13 colonias, del poder del Imperio Inglés. Este acontecimiento es la independencia de los Estados Unidos, que rompió definitivamente con el dominio de la monarquía inglesa, y significó que por primera vez en la historia de la humanidad, una colonia lograba su independencia, y se convierte pues en el faro que ilumina y da el ejemplo a las demás colonias, pero al mismo tiempo significa el nacimiento de un nuevo tipo de orden social, político y económico. Nace el Estado democrático, nace el Estado dividido en 3 poderes, basado en una constitución, con derechos civiles para sus ciudadanos, pero sobre todo la convicción de que todos los seres humanos son libres, iguales ante la ley. En este punto recordemos que el triunfo de la Revolución Norteamericana significó también el triunfo de las ideas de la Ilustración. La Ilustración, ese movimiento intelectual que se había desarrollado en Francia y en Europa en el siglo XVIII y por ello fue denominado el siglo de las luces, donde muchos pensadores soñaron con un mundo mejor y nuevo, basado en la igualdad, los derechos y la justicia, en contraposición a lo que en ese momento existía, el antiguo régimen o las monarquías absolutistas, basadas en el poder de un solo hombre, en el poder total del rey, y en una sociedad dividida en estamentos totalmente desiguales, donde solo unos, los nobles y los del clero, tenían los derechos, más los campesinos, que eran la absoluta mayoría, carecían absolutamente de todo. 13 años después, en 1789, vimos también cómo se producía la Revolución Francesa, considerada el mayor movimiento de transformación político y social del mundo moderno, que cambió para siempre las estructuras sociales, políticas, económicas, no solo de Francia, sino del mundo entero, porque el resto del mundo se inspiró en las luchas de los revolucionarios franceses para seguir su ejemplo. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa son revoluciones de carácter político y social. En el caso de la Revolución Francesa marca el fin de toda una era conocida como el Antiguo Régimen, que en lo político se basaba en la monarquía absoluta, donde el poder lo tenía en sus manos una sola persona, el rey, y aducía que era de origen divino, que Dios se lo había dado. En lo social, ya hemos visto que la sociedad estaba dividida desigualmente en 3 estamentos, donde la nobleza y el clero eran los únicos que tenían privilegios y poderes, mientras que el tercer estado estaba obligado al pago de los impuestos, a servir y trabajar para el bienestar del rey y de los estamentos superiores. En lo económico, el antiguo régimen se caracterizaba por la agricultura de subsistencia, es decir, para el propio consumo. No había una agricultura tecnificada, desarrollada, de gran producción. Una agricultura en la cual las tierras eran propiedad en su mayoría de la iglesia y de los nobles, y los campesinos carecían absolutamente de propiedades. Y también donde un mercado interno apenas existía, con mercados locales en cada pueblo, mas no existía un comercio desarrollado. Ese mundo es el que desaparece con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Pero mientras en Estados Unidos se producía la Revolución Norteamericana y en Francia la Revolución Francesa, que hemos dicho son revoluciones de carácter político y social, en Inglaterra, de forma paralela en el tiempo, se venía operando una revolución de corte económico, denominada la Primera Revolución Industrial, pero que con el tiempo va a traer repercusiones políticas, sociales, económicas
e ideológicas para todo el mundo. Y también va a cambiar radicalmente toda la forma de producir que hasta entonces se conocía. Es el tema que vamos a desarrollar en la presente sesión. Para entender la importancia del presente tema, hay que partir de las siguientes preguntas. ¿Te imaginas un mundo en el cual no haya internet, Facebook, YouTube, televisión, celulares, etcétera, o las medicinas que hoy día conocemos? ¿Cómo sería nuestra sociedad hoy en día? Y sobre todo en este momento de la pandemia del coronavirus, ¿cómo serían las clases? ¿Cómo las desarrollaríamos si no tuviéramos ninguna de esa tecnología? ¿Cómo estarían siendo atendidos los pacientes si no tuviéramos ninguna de las medicinas que hoy día tenemos? Todo ello tiene que ver con la tercera pregunta. ¿Qué cambios trajeron la primera y la segunda revoluciones industriales? Lo que hoy disfrutamos, lo que hoy tenemos, nació en esa época, entre los siglos XVIII y XIX, con estas dos revoluciones. Y hoy día ya se habla pues de la quinta revolución industrial. ¿Estaremos preparados para ello? La revolución industrial es una revolución netamente económica. Cambia radicalmente la forma de producir del antiguo régimen, cuya producción se basaba pues en una economía agrícola de autosubsistencia, como ya vimos, con el uso de la fuerza animal o la fuerza humana, una escasa productividad por una producción en masa, utilizando nuevas tecnologías y sobre todo maquinarias. Y esto sucede por primera vez en Inglaterra, que a partir de esta revolución industrial se encumbra como la máxima potencia industrial y económica en el mundo de ese tiempo. Significa también el ascenso de la burguesía al poder, pues es la burguesía quien lidera toda esta revolución industrial. Significa el triunfo de la propiedad privada y el capitalismo como nuevo sistema económico que va a imperar en el mundo hasta nuestros días. La revolución industrial en general tiene dos etapas. La primera revolución industrial, que abarca aproximadamente desde los años 1760 a 1830, y se opera básicamente en Inglaterra, para expandirse luego a otros países europeos y algunos también fuera de Europa. En esta etapa se descubren nuevas fuentes de energía, como el carbón y el vapor de agua, que reemplazan la fuerza humana y la fuerza animal usada con anterioridad. Se desarrollan sectores esenciales como la industria textil, empleando el algodón, la metalurgia y los transportes. La segunda etapa, la segunda revolución industrial, que abarca aproximadamente desde 1870 a 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se desarrolla básicamente en países como Alemania y Estados Unidos, que se convierten en nuevas potencias junto a Inglaterra, que ya lo era. Se descubren nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, y las industrias que más se desarrollan son la industria del acero y la industria química. En estos momentos también la nueva clase social, llamada proletariado o la clase obrera, es una clase que empieza a organizarse para la defensa de sus derechos ante la explotación de los capitalistas en las industrias. El primer sector en el cual se va la revolución industrial en el siglo XVIII es el sector agrícola. Si recordamos, hemos dicho que la economía era de autosubsistencia antes de la revolución industrial. Eso significa que los campesinos cultivaban con sus herramientas básicas, con su fuerza humana y la fuerza animal. Obtenían pocas cosechas para su propio consumo. Los cambios que se van a introducir son el uso de nuevas técnicas de cultivo basadas en conocimientos científicos, asimismo, nuevos cultivos o semillas mejoradas. De la misma forma, se van a introducir el uso de maquinarias. Estas últimas lo que van a hacer es más rápido el trabajo y la producción, pero también van a reemplazar masivamente a mucha mano de obra. Entonces, el campesino, al no tener trabajo, se ve obligado a migrar a las ciudades y se convierte en la nueva clase obrera, el proletariado. En base a lo que acabamos de decir, en la imagen que observamos podemos apreciar cómo era el trabajo agrícola antes de la revolución industrial en los diferentes campos de cultivo en diferentes países de Europa. Se usaba únicamente la fuerza animal y la fuerza humana para cultivar, sembrar y cosechar. Eso va a cambiar cuando muchos burgueses ricos empiezan a comprar masivamente las tierras de muchos nobles empobrecidos y asimismo apoderarse de las tierras comunales.
para dedicarlas a un cultivo más intenso y productivo, utilizando maquinaria moderna para la época, como observamos en el siguiente gráfico. Eso, como hemos dicho, desplazó a muchos campesinos que tuvieron que verse obligados a migrar a las ciudades. Otro de los sectores en el cual se evidencia la primera revolución industrial es el crecimiento de la población. Se produce una revolución demográfica. Es decir, en los siglos anteriores en Europa y en Inglaterra, la población no había crecido tanto. Al contrario, había habido mucha mortandad a causa de las enfermedades cuya causa era desconocida y por lo general se les solía llamar pestes. Pero en el siglo XVIII hay grandes transformaciones debido a la revolución industrial, hay nuevos inventos. Por ejemplo, se inventa el uso del jabón y entonces la gente empieza a practicar mejores hábitos de higiene personal. También hay una mejor alimentación debido al desarrollo de la agricultura, a la mayor producción y a la mejor calidad de sus productos. Hay una mejora en el sistema de transportes, una mejora en las medidas sanitarias y por ello desaparecen las llamadas pestes. Al desaparecer las pestes y superarse también el hambre, que era otra de las causas de la mortandad, la mortalidad en general se reduce drásticamente. Y por el contrario, las tasas de nacimientos o llamadas tasas de natalidad empiezan a incrementarse. Es decir, cada día nacen más personas con mayor esperanza y probabilidades de vivir. Eso hace que la población se incremente y por lo tanto también haya más mano de obra y más demanda en el mercado. Otro aspecto de la revolución industrial es el impulso de los mercados y la acumulación de capital. Cuando hablamos de impulso o crecimiento de los mercados, significa lo siguiente. Una producción industrial requiere de dos mercados. Uno, dónde abastecerse, dónde conseguir las materias primas necesarias para elaborar sus productos y otro, dónde vender precisamente esos productos. Inglaterra tiene ambos. Tiene un gran mercado interno debido a que su población ha aumentado para que consuman esos productos, pero al mismo tiempo tiene las colonias en todo el mundo donde puede vender esos productos y al mismo tiempo de aquellas colonias se puede abastecer de las materias primas necesarias. Por tanto, Inglaterra y todos sus burgueses capitalistas se benefician de esta condición y empiezan a acumular grandes cantidades de capitales. La revolución industrial en el siglo XVIII está vinculada al avance de la ciencia y la tecnología. Los nuevos descubrimientos y avances científicos fueron aplicados a la tecnología y a desarrollar nuevas máquinas para satisfacer las necesidades humanas. Una de las principales y que revolucionó para siempre el transporte, la producción, fue la máquina de vapor, inventada por James Watt. La máquina de vapor combina la energía calorífica generada por el carbón al ser quemado con la fuerza del agua que al hervir genera el vapor. Vapor capaz de mover una turbina constantemente, la misma que al mismo tiempo puede mover cualquier máquina que se le conecte, desde un barco, un tren o una máquina cualquiera para una industria determinada. La máquina de vapor va a significar una revolución total del transporte en el siglo XVIII y XIX. Hasta entonces, el transporte de personas y mercancías se hacía en las carretas aladas por caballos o bueyes, y hacía muy lenta y difícil el transporte de estas a lo largo de los territorios de los diferentes países. Se inventa pues la locomotora, y esta emplea una máquina de vapor para impulsar a esto que llamamos ahora el tren, con una gran cantidad de vagones que pueden transportar una cantidad mayor de personas y también de mercancías, a grandes distancias y en un menor tiempo y a menores costos. Lo mismo va a ocurrir con el transporte intercontinental a través de océanos y mares, que seguían haciéndose a través de los barcos impulsados por la fuerza del viento, pues utilizaban todavía las velas. El transporte, por tanto, era muy lento y demoraba mucho el recorrido entre un puerto y otro. La máquina de vapor también fue aplicada al transporte marítimo y aparecieron los barcos de vapor, haciendo que el recorrido se hiciera en menor tiempo, se cubrieran más rutas y el comercio internacional se desarrollara al máximo en esos tiempos. Igualmente, las fábricas de diferentes rubros
introdujeron la máquina de vapor para impulsar toda su maquinaria de producción. Como vemos en el gráfico, muchas de estas fábricas tenían un caldero central, donde en base a la energía calorífica del carbón se producían grandes cantidades de vapor que a su vez alimentaban una turbina central, la misma que estaba conectada a todas las máquinas y las impulsaba haciendo más rápida la producción. La herramienta que observamos siendo manipulada por esta abuelita se denomina rueca y servía para hilar las fibras de lana de oveja, que era la principal que se empleaba en esos tiempos antes de la Revolución Industrial. Obviamente el proceso era muy lento y tedioso y la producción muy limitada. La rueca quedó en el olvido debido a la Revolución Industrial, pues en 1764 James Hargreaves inventó un telar mecánico que hacía el mismo trabajo que 36 personas y la llamó la Spinning Jenny o la tejedora Jenny, también hiladora Jenny. Pero esta máquina también quedó obsoleta en poco tiempo, pues 5 años después Richard Arkwright hizo funcionar un telar similar pero con energía hidráulica, es decir, mucho más rápido y más productivo. Esta es la tejedora Jenny o Spinning Jenny de Hargreaves, que con un solo operador podía tejer o hilar lo que hacían 36 personas empleando la rueca. Con estos avances de la máquina de vapor y las tejedoras hidráulicas, grandes inversionistas burgueses crearon pues enormes industrias textiles empleando a cientos de obreros entre hombres, mujeres y niños, que trabajaban largas jornadas de trabajo entre 14 y 16 horas diarias por miserables sueldos. Empieza así la explotación laboral de los obreros. Si la situación de explotación que afrontaban los obreros varones era terrible, la que afrontaban las mujeres era peor, pues por la misma jornada laboral y la misma cantidad de trabajo, el monto que percibían como salario era la mitad, solo por ser mujeres. Sin embargo, las peores condiciones de explotación las afrontaban los niños y las niñas que eran contratados por estas empresas textiles. La mano de los hombres y mujeres adultas no ingresaban en los engranajes de las máquinas para hacer la limpieza correspondiente, solo la de los niños. Esa era la razón por la que se contrataban a estos pequeños. Y eso motivaba también muchas veces accidentes laborales de carácter mortal, sin que haya ningún tipo de reconocimiento por parte de los dueños de estas fábricas. La revolución en el transporte llegó en 1825 cuando George Stephenson construyó su primera locomotora. Y como ya hemos dicho, a esta máquina se le adjuntó la máquina de vapor, que era la que le impulsaba. De esa manera aparece la locomotora a vapor, haciendo los recorridos más rápidos en grandes distancias a menos tiempo, abaratando los costos en el transporte de mercancías y ampliando los mercados para las mismas. La revolución en el transporte también se dio en el aspecto marítimo y fluvial. En el aspecto marítimo ya hemos señalado que los barcos, impulsados por la fuerza del viento utilizando las velas, fueron reemplazados por los barcos a vapor, haciendo más rápido el recorrido de grandes distancias. Pero los barcos de vapor también fueron empleados en la navegación fluvial, pues hay muchos ríos navegables en los diferentes continentes. De esa manera pudieron penetrar tierra adentro para abastecerse de las materias primas necesarias y también para llevar las mercancías ampliando los mercados en todo lugar donde habían ríos navegables. Ahora bien, ¿por qué la revolución industrial se dio primero en Inglaterra y convirtió a este país en una potencia industrial? Las razones son variadas. Podemos citar algunas. Primero, la revolución agrícola, que amplió la producción, abasteciendo de más productos a los mercados, haciendo que la alimentación de la población sea mejor. Por ende, hemos dicho que la población empieza a aumentar, a crecer en su número y abastece más cantidad de mano de obra a las fábricas, a las industrias. Además, en Inglaterra en esos tiempos había mucha innovación científica y tecnológica. Se aplicaba muchos conocimientos científicos a nuevas técnicas y maquinarias. Asimismo, Inglaterra contaba con grandes colonias en todo el mundo que le brindaban todo tipo de recursos y al mismo tiempo le servían como mercados para vender sus productos industriales. A eso hay que sumarle que Inglaterra tenía una burguesía muy desarrollada, que fue la que tomó la iniciativa en todo este desarrollo industrial. Y finalmente, el éxodo rural,
mucha gente desplazada de los campos pasó a las grandes ciudades a formar la masa obrera necesaria, su mano de obra para las industrias. La revolución industrial nació y se desarrolló en Inglaterra, convirtiéndolo en la primera potencia industrial de ese tiempo. Luego se expandió a toda Europa, convirtiendo a la mayoría de los países en grandes potencias industriales también de ese momento. Pero la revolución industrial también significó la división del mundo. Por un lado estaban los países industriales, europeos la mayoría de ellos, poseedores de grandes cantidades de colonias en el mundo, que a su vez nos convertimos en sus abastecedoras de materias primas o mercados para sus productos industriales. Las revoluciones industriales generaron grandes transformaciones y cambios, algunos positivos, otros negativos. Los aspectos positivos los estamos observando en el presente cuadro, pero en líneas generales podemos decir que la revolución industrial inició una etapa de desarrollo que hoy en día estamos disfrutando, ya que la ciencia y la tecnología aplicadas a las necesidades humanas nos han brindado una serie de maquinarias, herramientas y tecnologías que nos facilitan y resuelven muchos aspectos de la vida, pero hay que usarlos de manera responsable. Los aspectos negativos de la revolución industrial los podemos apreciar de manera general en el siguiente cuadro. Sin embargo, hay que destacar que la principal característica del nuevo sistema económico, fruto de la revolución industrial, que es el capitalismo, es la desigual distribución de la riqueza. Es decir, que toda la riqueza generada no se distribuye por igual. Siempre es el grupo minoritario que tiene el poder económico y la propiedad de los medios de producción quienes acumulan la mayor cantidad de riqueza y capital. En contraposición, la gran mayoría de la población solo posee lo necesario para subsistir. Otro punto destacable como consecuencia negativa de esta revolución industrial es la contaminación del medio ambiente por el uso de diferentes formas de energía que saturan nuestra atmósfera. Asimismo, la destrucción de grandes fuentes de recursos naturales y la sobreexplotación de los mismos, sin pensar en los intereses de las generaciones futuras. Ahora bien, si los estamentos, que eran la característica del antiguo régimen, desaparecieron con las revoluciones del siglo XVIII y XIX, hoy han sido reemplazadas en el nuevo sistema por las clases sociales. Y si bien existe la movilidad social, es decir, existe la posibilidad de mejorar, de progresar, de ascender socialmente, sin embargo, las grandes desigualdades económicas y sociales persisten, quizá con mayor profundidad. Finalmente, hoy se dice que han existido 4 grandes revoluciones industriales en los últimos 2 siglos y que estamos ingresando probablemente ya a la 5ª revolución industrial, asociada con la tecnología 5G. En ese sentido, te dejamos las 2 preguntas siguientes para que medites sobre ellas y las puedas analizar para luego responder en tu ficha correspondiente.